En un mundo donde hay tanta maldad, tanto sufrimiento, tanta desconfianza, donde nuestras posibilidades se terminan, a veces nos preguntamos, ¿y ahora qué hago? Es la respuesta que vamos a responder en el programa que comienza a continuación. Dios te bendiga, querido amigo, qué bueno es compartir contigo en este momento. Te saluda tu hermano y amigo Víctor Ferreira. Un placer para mí poder llegar hasta donde tú estás, allí a la comodidad de tu hogar, quizás en tu trabajo o donde quiera que te encuentres, esperando de que juntos podamos compartir este espacio de adoración y que podamos aprender, como siempre lo digo, de la palabra de Dios. En este momento estaremos hablando y estaremos respondiendo acerca de una pregunta. Cuando a veces nos encontramos ya entre la espada y la pared, ¿verdad? Que no sabemos qué hacer, nuestras posibilidades de seguir luchando como seres humanos se nos acaban. Y nos preguntamos, ¿y ahora qué hago? Se nos terminan las posibilidades, ¿verdad? No sabemos qué hacer, ya para nosotros se terminó todo. Es una pregunta que muchos de nosotros a veces nos hacemos. Incluso yo mismo me la he hecho bastantes veces. ¿Y ahora qué hago? No sé qué hacer. Pero déjame decirte que para nosotros, los que confiamos en Dios, siempre hay una salida. Porque cuando las fuerzas del ser humano se terminan, empiezan las fuerzas de Dios a trabajar en nuestras vidas. Así que antes de iniciar con este estudio que vamos a realizar en este momento, me gustaría que tomes tu celular allí donde tú estás y comparta con tus amigos este enlace para que también ellos puedan compartir, puedan disfrutar y puedan aprender, como nosotros lo vamos a hacer ahora, de este tema de la palabra de Dios y que podamos fortalecer nuestra fe en Cristo Jesús. ¿Te parece si antes de iniciar oramos? Oramos a Dios. Padre, gracias porque tú nos das la oportunidad de abrir tu palabra, de aprender de ti, de conocerte. Gracias porque nos permite acercarnos a ti a través de la oración, a través del estudio de tu palabra. Con el propósito, Dios, de fortalecer nuestra fe. El propósito, Dios, de que podamos confiar plenamente en ti. En esos momentos difíciles que se nos presentan muchas veces en la vida, que nuestra fe se mantenga firme, creyendo de que tú estás de nuestro lado. Gracias, Dios, por darnos esa seguridad, esa certeza de que no estamos solos. Gracias por tu amor y por tu comprensión y por tu cuidado. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, amigos queridos. Realmente estamos viviendo en un mundo lleno de maldad. Un mundo lleno de mucha inseguridad, donde muchas veces se nos termina la posibilidad de continuar luchando. Y como te dije al principio, a veces no sabemos qué hacer. Pero quiero compartir contigo un texto que se encuentra en el libro de Génesis, el capítulo 18, el verso 14. Génesis 18, 14. Hay una pregunta interesante que yo la encontré y me la tomé para mí y me gustaría que tú la tomes en este momento para ti, de manera personal. Génesis 18:14 dice, ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Interesante pregunta. Al tiempo señalado volveré a ti y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo.
¿Qué es lo que estaba pasando aquí? Que el Señor le hizo esa pregunta a Abraham. Cuando Abraham tenía alrededor de unos 75 años, Dios se le presenta a Abraham y le hace una hermosa promesa y le dice: mira, Abraham, tú vas a ser padre de naciones, padre de muchedumbre, de ti va a salir una gran nación. Yo te voy a bendecir grandemente. De tu descendencia saldrá una gran nación. Y Abraham, junto con su esposa Sara, le creyeron a Dios. Creyeron en la promesa del Señor y depositaron su fe y se pusieron contentos porque el Señor le había prometido de que ellos iban a ser padres de naciones, por la razón de que ellos no tenían hijos y deseaban tener hijos. Ya el Señor viene y le hace esa promesa. ¡Wow! Eso es maravilloso para ellos. Pero ¿qué pasa? Que pasó el tiempo, pasaron los años y la promesa del Señor no se había cumplido. Y como muchas veces nosotros hacemos, Abraham y Sara hicieron algo de intentar ayudar a Dios. Sara le propone a su esposo Abraham: mira, como es costumbre en nuestra nación, el Señor nos hizo una promesa, pero no se ha cumplido. Quizá es que tenemos que darle una ayudita a Dios. Mira, toma la sierva mía y acuéstate con ella, vive con ella, ¿verdad? Y ten un hijo con ella. Y de esa manera se puede cumplir la promesa que el Señor nos hizo. Eso era algo normal para la costumbre de esa época, ¿verdad? Eso era algo normal, era algo que se aceptaba, pero no era el propósito de Dios. El propósito de Dios era cumplir la promesa que Él le hizo a Abraham y a Sara, de que iban a tener un hijo, de que iban a ser padres de naciones, iban a ser bendecidos grandemente, pero no a través de un esfuerzo humano, sino a través de un milagro de Dios. Pero Abraham y Sara quisieron ayudar a Dios, y así lo hicieron. Abraham tomó a la sierva de su esposa, se acostó con ella, tuvo relaciones con ella, y nosotros conocemos la historia, y tuvieron un hijo. Pero ese no fue el plan de Dios. Ese no era el hijo de la promesa. El Señor se le acercó nuevamente a Abraham y a Sara y le dijo: pero ¿y qué pasó con la confianza, con la fe en mí? Yo le prometí a ustedes de que iban a tener un hijo, de que iban a ser padres de naciones, no por esfuerzo humano, sino por un milagro divino. Entonces, Abraham y Sara realmente dudaron ya de la promesa del Señor. Y más que ya Abraham tenía unos añitos rendidos, ya Abraham estaba en los 100 años. O sea, había pasado unos 25 años desde que el Señor le hizo la promesa a Abraham. Pero no solamente eso, que su esposa Sara ya era una señora de 90 años. Realmente ya estaba bien mayorcita, ya la costumbre que le da a las mujeres su menstruación, ¿verdad? Ya esa costumbre no le daba, o sea que tenía complicaciones para tener hijos, y aparte de eso, que desde el principio era una mujer estéril. O sea, ellos dijeron: Señor, es imposible ya, a esta altura de juego para nosotros es algo imposible, ya es difícil. Su fe falló bastante, desconfiaron de la promesa de Dios, no quisieron esperar el tiempo de Dios. Entonces aquí es que viene el Señor y le hace una pregunta interesantísima a Abraham y le dice lo que leímos en Génesis 18:14. ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Lo que para el ser humano, amigo querido, se torna difícil o muchas veces hasta imposible, para Dios no. Tenemos que reconocer que tenemos un Dios poderoso, un Dios omnipotente, un Dios que todo lo puede. Y para Él no hay nada difícil o imposible. Y la promesa que Dios le hizo a Abraham y a Sara en el tiempo de Dios, en el tiempo preciso, se cumplió al pie de la letra.
Déjame decirte, amigos queridos, que hoy en día quizás no estamos viviendo en los tiempos de Abraham y Sara, pero también en nuestros tiempos enfrentamos algunos desafíos en el cual nuestra fe se desvanece y ponemos nuestra fe más en los hombres, en las cosas que los hombres pueden hacer, que en las cosas que Dios puede hacer en nuestras vidas. El ser humano desde el principio ha querido imitar a Dios, ser igual a Dios. Ha querido asemejarse a Dios y tener el poder que Dios tiene. Pero realmente ha sido cosas imposibles. El ser humano, por más intento que ha hecho, no ha podido hacer las cosas que hace Dios. Porque el ser humano es creación. Dios es creador y tenemos que estar claros con esto. Hay 3 desafíos que quiero mencionarte en este momento que nosotros enfrentamos a diario y que son desafíos que nos dan una seguridad plena del poder de Dios. Por ejemplo, hablemos un poquito del desafío de la vida. Y no es de sorprendernos que el ser humano ha querido crear vida, pero sus esfuerzos han sido en vano. En el año 2000, una gran institución donde se encontraban un grupo de científicos y personas con mucho conocimiento aquí en los Estados Unidos, haciendo experimentos, gastaron gran cantidad de dinero tratando de construir la vida. Pero esos mismos científicos se dieron cuenta de que sus esfuerzos que estaban haciendo eran en vano. Hablar de la vida podríamos clasificarla en 3 categorías diferentes. Por ejemplo, ahí está la vida vegetal. Siendo un poquito limitado, hablemos de los árboles. Hay árboles que se dan en esos inmensos manglares y crecen y tienen vida allí. Pero hay otros árboles que crecen en los áridos desiertos donde no hay agua, donde no hay sombra, solamente ese sol bien candente. Y allí esos árboles, esa clase de árboles, se crecen y se dan. Hay algunos árboles pequeños, hay otros árboles bien grandes, de cientos de metros. Hay otros árboles que duran poco tiempo, pero hay otros árboles que se clasifican como árboles longevos, que duran hasta cientos de años. Y esos árboles tienen un proceso, una fotosíntesis, donde ellos automáticamente, a través de la energía de la luz, procrean sus propios alimentos y pueden durar todo ese tiempo. El ser humano no puede hacer eso. Pero entonces aquí en este punto surge la pregunta: ¿hay algo difícil o imposible para Dios? Claro que no, amigo querido. ¿Y qué hablar entonces de la vida animal? Hablando de las aves, para no abundar bastante. Conocemos el pequeño colibrí, un pajarito que no pesa más de 1 o 2 gramos. Sin embargo, tiene una agilidad de batir sus alas 200 veces en un segundo. Maravilloso, algo impresionante. Pero también tenemos el pájaro carpintero. Este pájaro que con su pico puede dar en la corteza de un árbol a una velocidad de 21 kilómetros por hora. Algo maravilloso, algo impresionante. Hay una clase de aves que pueden durar semanas y semanas volando sin hacer parada, y en ese viaje que emprenda pueden beber, pueden comer, pueden descansar sin detenerse, incluso pueden hasta aparearse. Esto es maravilloso, y el ser humano, por más intento que ha hecho, no ha podido llegar a esos niveles. Pero para Dios, amigo querido, no hay nada difícil. Y hablar también de la vida humana.
Analizar la complejidad del cuerpo humano es algo maravilloso, es algo que nos dice a nosotros que hay un creador, que hay un Dios maravilloso, un Dios omnipotente. Y si no, estudiemos un poquito la complejidad del cuerpo humano. Solamente analizar todos esos tejidos que corren por nuestro cuerpo, esos latidos del corazón, esa especialidad de los ojos y del cerebro, ni se diga. Dios es maravilloso, solamente Dios puede hacer eso. El ser humano, por más intento que ha hecho, lamentablemente no ha podido llegar ahí y no va a llegar. Simplemente porque para Dios no hay nada difícil o imposible. Jesús dijo en el Evangelio de San Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Dios es la vida y de Él proviene la vida. Pero la vida no es simplemente lo que estamos viviendo actualmente, es una vida pasajera. Dios nos ofrece a nosotros vida eterna, vida en abundancia. Pero también tenemos lo que es el segundo desafío que quiero mencionarte en este momento. El segundo desafío es acerca del futuro. El hombre desde hace muchos años atrás ha tenido esa incertidumbre de saber qué va a pasar mañana, qué va a pasar dentro de un año, qué va a pasar dentro de 20 años, qué será de la humanidad. Y muchos futurólogos han hecho predicciones, algunas positivas, otras negativas, lo cual ha causado que ya el ser humano ni siquiera crea en las palabras de ellos. Pero ellos no se detienen de hacer esas predicciones tratando de cubrir esas incertidumbres del ser humano, de qué va a pasar mañana. En el libro de Daniel, el capítulo 2, encontramos una historia interesante donde el rey Nabucodonosor tiene un sueño. Y este sueño le llega a él porque él era una de las personas que tenía esa inquietud de saber qué iba a pasar con su futuro. El Señor le reveló a Nabucodonosor lo que iba a pasar con su futuro y el futuro de toda la humanidad. Allí en aquel sueño le presenta, ¿verdad?, esa estatua, ¿verdad?, de diferentes divisiones de metales en el cuerpo, donde cada una de esas divisiones representaban un reino, y al final de todo presentaba esa piedra que venía, ¿verdad?, y destruía a la estatua desde los pies hasta la cabeza, y luego se formaba un gran monte en el mundo entero. Pero el problema no es este. El problema es que a Nabucodonosor se le olvidó tanto la interpretación como el sueño que tuvo. O sea, Nabucodonosor estaba sumamente turbado porque él no sabía el significado de lo que soñó, pero el problema mayor es que lo que él soñó se le había olvidado. Y él, con la incertidumbre de saber qué es lo que iba a pasar mañana, cuál iba a ser su futuro, hasta dónde él iba a llegar, estaba turbado. Y Nabucodonosor, un rey poderoso, rico, que tenía bajo su mando un gran grupo de personas preparadas, de personas intelectuales que habían ido a las mejores universidades de esa época, trabajando para él, los reunió a todos y les dijo: mire, hay una situación que está pasando conmigo, yo tuve un sueño y quiero saber su interpretación. Pero ellos le dijeron: no hay problema, rey, dinos cuál fue el sueño y te vamos a dar la interpretación. Y él le dijo: espérate, porque el sueño a mí se me olvidó y yo quiero que ustedes me den la interpretación, pero también me digan el sueño. Y entonces aquí se le puso la cosa difícil a ellos, a esas personas, a esos magos, a esos adivinos, a esos encantadores que Nabucodonosor tenía. Se le complicó un poquito el asunto, por la razón de que ellos no tenían el poder, ¿verdad?, de adivinar o de decir lo que él se había soñado. Y ellos mismos reconocieron que estaban entre la espada y la pared. Sus posibilidades se terminaron. Entonces, al ellos no poder resolver ese problema de Nabucodonosor,
Nabucodonosor se enojó bastante y mandó a matar a todas esas personas supuestamente bien preparadas, que habían ido a las mejores universidades, que estaban dispuestas a resolver cualquier asunto del rey, pero no pudieron hacerlo. Lo mandó a matar a todos. Pero el problema es que, aunque ellos no estaban ahí, había un grupito de jóvenes cristianos que también estaban siendo preparados para que trabajaran con Nabucodonosor en su reino. Estamos hablando de Daniel y sus amigos. Y al Nabucodonosor firmar el edicto de matar a todos los sabios, Daniel y sus amigos estaban incluidos en ese grupo, lamentablemente. Entonces Daniel se encuentra en una situación entre la espada y la pared. Pero lo que marca la diferencia entre Daniel y los demás adivinos y los demás escribas, las demás personas preparadas del rey, lo que marca la diferencia es que Daniel contaba con el apoyo de un Dios verdadero e inmediatamente acudió a él en oración. Le dijo: Señor, mira, ahí esta situación. Yo necesito que tú me ayudes porque yo como ser humano no puedo. A Daniel se le presentó la situación, pero él reconoció que su esfuerzo humano no podía resolver esa situación, pero que él sabía que para Dios no había nada, absolutamente nada, imposible. ¿Y qué pasó? El Señor le reveló a Daniel el sueño de Nabucodonosor y también su interpretación. Y me impresiona algo, que cuando Daniel se le presenta a Nabucodonosor le pregunta: ven acá, muchacho, tú eres un jovencito acabado de salir de la universidad. Yo tengo aquí un grupo de personas intelectuales, personas preparadas, y no pudieron resolverme el problema. ¿Tú podrás resolverme ese asunto? Nabucodonosor tenía razón en esa pregunta, porque realmente Daniel, por su propia cuenta, al igual que los demás sabios y adivinos que él tenía, no podía resolver eso. Y Daniel le respondió al rey: realmente, rey, yo no puedo. Pero hay un Dios en los cielos, todopoderoso, el cual puede resolver tu asunto, tu enigma, y él me ha revelado el sueño que tuviste y la interpretación. Y yo alabo el nombre de Dios por esto, porque Dios a sus hijos que son fieles, a sus hijos que lo busquen en oración, que están en contacto y comunión con Él, Dios no lo deja en vergüenza. Por eso Daniel pudo salir adelante, porque Daniel confió plenamente en Dios. Y el enigma de Nabucodonosor pudo ser resuelto, y gracias a eso pudieron salvar sus vidas. Amigo querido, lo que para el hombre es difícil o imposible, para Dios es posible. ¿Sabes por qué? Porque para Dios no hay nada imposible. Para Dios no hay nada imposible, amigo querido. Dios todo lo puede. Dios todo lo sabe. Dios todo lo cree. O sea, simplemente tú y yo lo único que tenemos que hacer es depositar nuestra confianza en Dios. Depositar nuestra confianza en Dios plenamente, creerle a Dios y esperar el tiempo de Dios. Porque muchas veces, déjame decirte, nosotros nos desesperamos y queremos darle una ayudita a Dios y realmente nosotros no podemos ayudar a Dios. Claro que sí, hay momentos en los cuales hay una parte humana que tenemos que hacer, pero la parte de Dios es la parte de Dios y nosotros no la podemos hacer. Pero hay otro desafío que me gustaría mencionarte en este momento, y es el desafío de la muerte. El desafío de la muerte es algo que al ser humano lo perturba bastante, porque el ser humano no se hizo para morir. Pero lamentablemente después del pecado entró la muerte y pasó a todos los seres humanos. Pero aunque somos pecadores y lo sabemos, lo reconocemos, pero aún así nosotros no queremos morir y hacemos todos los esfuerzos necesarios, humanamente hablando, para alargar nuestra vida.
Si estamos enfermos y tenemos que comprar un medicamento para prolongar nuestra vida, no importa el costo que tenga, hacemos nuestro mayor esfuerzo para adquirir ese medicamento y poder vivir más. Muchas veces hacemos cirugías plásticas en nuestro cuerpo para podernos ayudar. Y déjame decirte que todos esos esfuerzos que nosotros hacemos nos podrían ayudar quizá por algunos meses o quizás años. Incluso hasta nuestro estilo de vida cambiamos, que no está nada mal. Pero aún ese esfuerzo no es para siempre. En cierta ocasión, Jesús tenía un amigo. Nosotros conocemos esa historia. Ese amigo llamado Lázaro. Y ese amigo enfermó en cierta ocasión y mandaron a decirle a Jesús: mira, tu amigo Lázaro está enfermo de gravedad. Ven para que lo sanes. En el transcurso Jesús duró algunos días y en esos días su amigo Lázaro, al quien él amaba, falleció. Lamentablemente eso causó mucha tristeza para los integrantes de la familia. Cuando Jesús llega, entonces empiezan sus hermanas, específicamente Marta, a reclamarle. Y le dice: wow, te mandamos a decir, si tú hubieses estado aquí, tu amigo no muere. Porque realmente el ser humano no quiere pasar por esa experiencia. Y cuando pasa un familiar nuestro, nos duele bastante. Y por eso Marta le estaba reclamando a Jesús que por qué él no había llegado antes, para que su hermano no llegara a morir. Sin embargo, Jesús le dijo a Marta en el Evangelio de San Juan 11:25: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Dios es la vida. Dios da la vida al ser humano, pero tenemos que creer en Él. Amigo querido, hoy en día nosotros enfrentamos diferentes situaciones, enfrentamos diferentes desafíos que nos agobian, que nos perturban y nos encontramos entre la espada y la pared. Quizás estamos luchando con una enfermedad hace muchos años y ya los médicos no nos dan un buen veredicto. Para los médicos ya no hay nada que se pueda hacer. Ya para el humano ya no hay esfuerzo para poder recuperar la salud. Y nos agobiamos y muchas veces hasta nos rendimos. Amigo querido, para Dios no hay nada imposible. La última palabra no la tiene el médico. La última palabra la tiene Cristo Jesús. No sé si tú estarás pasando por una situación económica donde has estado buscando trabajo para sustentarte y para sustentar a tu familia y se te ha hecho difícil. Muchas veces a nosotros como cristianos, como adventistas del séptimo día, se nos complica el tema de los trabajos, porque en algunos de los trabajos hay que trabajar en sábado, pero nosotros como adventistas del séptimo día no trabajamos en sábado y se nos complica y no sabemos qué hacer y ya se nos terminan los pequeños recursos que tenemos y nuestros hijos, nuestra familia ya no tiene cómo sustentarse y nos sentimos a veces angustiados. Amigo querido, hermano querido, para Dios no hay nada difícil. Simplemente tenemos que depositar nuestra confianza en Dios. Simplemente tenemos que creerle a Dios. No sé si tú estarás pasando por una situación familiar, quizás con tu esposa, quizás con tus hijos o con tus padres, donde ya ha buscado la solución de diversas maneras, ha visitado a algunos especialistas para que te ayuden con esa situación y no se ha podido resolver el problema y ya piensas que no hay solución. Para Dios no hay nada difícil, amigo querido. Y en ese momento yo quiero que tú quedes seguro de esta palabra, de que aunque para el hombre hay muchas cosas difíciles o imposibles, para Dios no hay absolutamente nada difícil. Pero tenemos que creerle a Dios.
Tenemos que decir, como dijo el apóstol Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El Señor es que nos da la fortaleza para seguir luchando, para enfrentar las situaciones que se nos presentan en esta vida. Dios es que nos da la fuerza necesaria. Todo lo puedo, no por mis fuerzas, sino por la fuerza de Dios. Él es que me fortalece. Tenemos que fortalecer nuestra fe, creer plenamente en Dios, amigo querido, para que la promesa de Dios se cumpla en nuestras vidas, así como se cumplió en la vida de Abraham y de Sara. Dios le prometió a ellos, y en el tiempo apropiado, en el tiempo preciso, la promesa se cumplió. En esta mañana, o en esta tarde, o en este momento en el cual tú estás viendo este video, créele a Dios, deposita tu confianza en Dios, aumenta tu fe en Dios. ¿Y cómo nosotros entonces podemos aumentar nuestra fe en Dios? Así como lo hizo Daniel. Daniel, cuando se le presentó el problema, no confió en su conocimiento intelectual. Él no confió en que él había ido a la universidad más prestigiosa. Él confió en el poder de Dios y por eso inmediatamente acudió a Dios y Dios le resolvió su situación. A través de la oración nosotros aumentamos nuestra fe, pero también a través del estudio de la palabra de Dios, todos los días escudriñando la palabra de Dios, nosotros aumentamos nuestra fe y podemos alcanzar la vida eterna. Como lo dijo el Señor Jesús, escudriñad las Escrituras, porque en ellas os parece que está la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Todos los días debemos estudiar la palabra de Dios, estudiar la Biblia, tener esa comunión con Dios, ese contacto con Dios, para que nuestra fe cada día se crezca, aumente nuestra fe, se fortalezca en Dios. Y cuando lleguen los momentos difíciles, cuando lleguen los problemas, cuando nosotros nos encontremos entre la espada y la pared, cuando ya nuestra capacidad humana se termine, nosotros entonces entendamos de que la capacidad de Dios ahí es que va a empezar a trabajar en nuestras vidas. Porque para Dios no hay nada difícil. Amigo querido, deposita tu fe en Dios, créele a Dios, y yo te aseguro que si tú confías plenamente en Dios, Dios no te va a desamparar, Dios no te va a dejar abandonado, Dios no te va a dejar en vergüenza. Dios va a cumplir en ti su promesa, y lo último que Él va a hacer es que te va a dar la vida eterna. Que Dios te bendiga, amigo querido, y que Dios te guarde en este día. Estuvo contigo tu hermano y amigo Víctor Ferreira.